El texto se refiere a la Gran Depresión de los años 30 y habla sobre cómo afectó la economía de Colombia. Durante esta época colapsó el mercado y los valores de Estados Unidos y se caracterizó por la disminución de la producción, el aumento del desempleo y la pobreza y la calidad de los precios de los bienes y servicios. La Gran Depresión duró varios años y tuvo un gran impacto en la economía y la sociedad de muchos países. Antes de la crisis, Colombia estaba creciendo gracias a la exportación del café, la cual era la principal exportación del país, y el crédito internacional, la cual impulsó la economía de la década anterior. Pero cuando la economía mundial colapsó, los precios del café bajaron y el crédito se detuvo. Esto causó grandes cambios en el sistema financiero de Colombia y la banca hipotecaria privada desapareció. Este es un tipo de institución que otorga préstamos a personas o empresas asegurados por una propiedad. Si no paga la deuda, la institución puede recuperar el gasto con la misma propiedad. La banca comercial se redujo en esta época y la banca política se convirtió en la principal fuente de crédito. Estas últimas dos son entidades autorizadas que desarrollan la actividad económica de la intermediación financiera de recursos. La comercial es privada y la pública es del Banco de la República. La crisis no causó grandes problemas financieros, pero sí cambió la industria bancaria. Después de la crisis, la banca pública se volvió más importante. Ahora, en el segundo texto, durante la crisis de la deuda de los 80, Colombia tuvo un impacto leve en su economía. Sin embargo, 6 bancos se volvieron insolventes y el gobierno tuvo que intervenir. Esto llevó a cambios regulatorios para prevenir futuras crisis bancarias. Se menciona que la crisis fue causada por la reducción en los movimientos de los fondos y la caída de los precios de los productos de exportación, lo que llevó a una escasez de la moneda de cambio y un aumento en los préstamos en moneda extranjera. A pesar de esto, Colombia logró mantener el valor de los productos y los servicios terminados del país estable, lo que se refiere al Producto Interno Bruto, y evitar una crisis de deuda gracias a dos factores principales: una deuda externa baja y controles de dinero. En cuanto a la resolución de la crisis, el gobierno colombiano implementó nuevas regulaciones prudenciales para prevenir conflictos de interés y manipulación de estados financieros. Creó un sistema para seguros de depósitos financiado por la creación de dinero, estableció procedimientos formales para la intervención de bancos en dificultades y eliminó restricciones de la inversión extranjera en el sector bancario para facilitar la financiación, la privatización y la competencia en el sector bancario. Estas regulaciones aún persisten en la actualidad. En el tercer texto, la crisis financiera de Colombia en 1999 fue la más importante desde la Guerra Civil. La crisis fue causada por la reducción de la entrada de dinero debido a la alta deuda de hogares, empresas y gobiernos. La crisis redujo los ingresos fiscales y aumentó la necesidad de más deuda pública. A pesar de los esfuerzos, la deuda del gobierno aumentó y se crearon nuevas organizaciones y procedimientos para ayudar a aliviar la crisis. Respecto a las similitudes, las crisis se causaron por factores externos: la caída de los precios de las materias primas, la disminución de la inversión extranjera y la recesión mundial. Por otro lado, hubo factores internos como políticas económicas erróneas, aumento del gasto público, corrupción y la falta de transparencia. Las tres crisis económicas tuvieron un gran impacto social, ya que hubo un aumento en el desempleo, la pobreza y la inseguridad. También la crisis llevaron a la devaluación de la moneda y una caída en el poder adquisitivo de la población, y en los tres casos se llevaron a cabo ajustes estructurales para sobrepasar la crisis. Estas reformas incluyeron la implementación de políticas fiscales y monetarias más estrictas. Ahora, las diferencias caen en que la Gran Depresión fue una crisis económica global y se caracterizó por una caída masiva en la producción y en el empleo alrededor del mundo. En contraste, la crisis de los 80 y los 90 en Colombia fueron más nacionales, más moderadas en comparación con la Gran Depresión, aunque tuvieron un gran impacto en la economía colombiana. La Gran Depresión duró varios años, desde 1929 hasta mediados de la década de los 30, mientras que las otras crisis económicas, la de los 80 y los 90, duraron menos años, aunque sus efectos se sintieron más en la economía colombiana. Además, la Gran Depresión fue causada por una serie de eventos globales, incluyendo el colapso del mercado de valores en Estados Unidos, y las crisis económicas de los 80 y los 90 fueron causadas principalmente por problemas internos como la alta inflación, la deuda externa y la falta de inversión en la economía colombiana. Las diferencias entre la crisis del pasado de Colombia y en la actualidad son que ahora tiene mucha más experiencia. La globalización representa una gran ayuda en el presente, cuenta con más organizaciones y una estabilidad post-conflicto que no se tenía antes. Por otro lado, en las similitudes podemos considerar que la situación de la pandemia, que trajo una crisis financiera, también fue una causa externa que afectó a Colombia, como en las crisis mencionadas. Nosotros consideramos que Colombia no tendrá una crisis en el 2023, considerando el proceso que llevamos post-pandemia, a pesar de que Colombia se puede ver en un proceso de desaceleramiento. Las políticas del país fomentan el desarrollo de economía del país. Además, Colombia tiene una estabilidad macroeconómica. Colombia mantiene una política fiscal y monetaria responsable en los últimos años y se tienen reformas estructurales. Colombia ha también implementado reformas estructurales importantes en áreas como el sistema pensional, la educación y la seguridad social, lo que puede ayudar a mejorar la eficiencia y la competitividad del país a largo plazo.